lo conocen prácticamente, ¿no? Porque permanentemente está combatiendo estos actos de corrupción, don Julio Arbizu. ¿Cómo está, doctor Arbizu? Qué gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias por la ¿Cómo le invitación. va? Bueno, le han recargado su trabajo en estas últimas horas, ¿no es cierto? Porque usted ya estaba concentrado en recuperar reparaciones civiles y ahora resulta que le salen otros complejos problemas, ¿no? Que usted ayer lo escuchaba decir que de todos modos la Procuraduría va a ser inflexible en denunciar presuntos casos de corrupción, aunque estos estén vinculados con familiares del jefe de Estado. Bueno, es que esa es la labor de la Procuraduría, en verdad. Nosotros somos defensores del Estado y si bien nuestra labor fundamental está dirigida a recuperar a través de las indemnizaciones el dinero que se le robó al Estado, tiene que ver también obviamente con el inicio de investigaciones en relación a casos que podrían dar lugar a sospechas de delitos contra la administración pública, porque esos casos precisamente van a derivar en la medida en que haya sentencias condenatorias en indemnizaciones al Estado, ¿no? Ahora, hasta el momento, ¿cuánto se ha recuperado en el área que usted administra? ¿Cuánto se ha recuperado de reparación civil? Es una pregunta importante. Al inicio de la gestión nosotros advertimos que no teníamos ninguna data que nos sirviera para saber cómo había operado la defensa jurídica del Estado en los años previos. Una vez que llegamos, organizamos un poco la información y nos enteramos que teníamos una deuda, teníamos una creencia respecto de las personas condenadas por delitos de corrupción que excedía los 1.000 millones de soles. Sobre esto se había pagado únicamente 10 millones, es decir, un 1%. Pues ahora yo puedo anunciar que hemos superado, por lo menos en julio que acaba de pasar, en un 200% la recuperación o el cobro de reparaciones civiles respecto del año pasado. Igual en junio hubo un incremento de casi 120%, y si hablamos de todo el año, por ejemplo, todo el 2011 o todo el 2012, lo que va del 2012 respecto de los mismos años en el 2011, hay por lo menos un 50% o 60% de incremento en reparaciones civiles. ¿Hay, doctor Arbizu, pagos voluntarios o hay que combinarlos a pagar? Parece que hay que combinarlos, ¿no? Hay de todo, y bueno, si pudiéramos llamar voluntarios los pagos que están sujetos a algún tipo de amenaza, de tomar otro tipo de medidas, como el secuestro conservativo de los bienes, por ejemplo. Claro, estas herramientas han dado lugar a que muchos de estos condenados por delitos de corrupción acudan a la Procuraduría o acudan directamente a la Vocalía o al Juzgado de Ejecución para pagar, ¿no? Porque saben que se exponen a la inminente remate de sus bienes eventualmente. Ahora, todos estos acusados, condenados y luego exigidos por esta reparación civil, ¿tienen dinero o han tenido en su momento? ¿Por qué durante el proceso, terminada su condena, no se les aplicó, digamos, el cobro respectivo? Porque aquí se da el caso que hay gente que cumplió su condena, pero parte de la condena es la reparación civil y no cumplen con pagar. Así es. Y yo creo que ha habido una conjunción de situaciones. En primer lugar, una absoluta desidia de las gestiones anteriores del Ministerio del Interior en el gobierno anterior. Perdón, el Ministerio de Justicia en el gobierno anterior. Me parece que lo que ha habido es no se ha Bien, gracias Jennifer, efectivamente, gracias amigos de TV Perú. Estamos enlazados en nuestra plataforma de noticias con TV Perú y Radio Nacional en todo el territorio peruano. Estamos aquí justamente en nuestra cabina de transmisión conversando con el procurador anticorrupción Julio Arbizu, que nos estaba justamente adelantando las medidas que toma su Procuraduría en relación a casos muy concretos de corrupción, donde las reparaciones civiles no se han realmente honrado como parte del compromiso que tienen los sentenciados o condenados por esos delitos. Estamos justamente a través de TV Perú, doctor Arbizu. Usted nos decía que se está logrando un avance hasta de 200%. Sí, hay un incremento de hasta 200% respecto del mes de julio, por ejemplo, si tomamos comparativamente el mes de julio de este año respecto del mes de julio del año pasado, para hacer una comparación similar, digamos, en periodos similares. Sí, allí tenemos un incremento de al menos 200%, y yo podría decir que, por ejemplo, a nivel de lo que es el primer medio año, en el 2011,
y el primer medio año en el 2012 hay un incremento de al menos 50 o 60%. Y esto tiene que ver con las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia, por el Gobierno y por la Procuraduría. Es decir, todas estas medidas que parecen extremas de aplicar el secuestro conservativo de los bienes, vale decir, el embargo de los enseres en los predios de estas personas, pues ha llevado a que muchas de estas personas, sintiendo que se acerca inexorablemente el embargo de sus bienes, pues vayan a pagar a la Procuraduría o por lo menos a demostrar voluntad de pago o a sostener que se puede establecer un cronograma. No tampoco cantidades ridículas, ¿no? Porque había un condenado por terrorismo que quería pagar 20 soles, ¿no? Iba a terminar de acá 15 o 20 años pagando la... Sí, no solamente por terrorismo, pero claro, los condenados por terrorismo suelen pagar estas sumas ínfimas, ridículas, insuficientes, pero también los condenados por corrupción. Es el caso de muchas personas que han pagado durante estos últimos años, porque hay condenas desde el 2006, 2004, 2005, 2006, 2007, han pagado en algunos casos 15 soles, 20 soles, 30 soles, y esos son realmente sumas ridículas. Para aprovechar los minutos que estamos enlazados con TV Perú, a propósito del caso que se denunció el domingo y que ayer ha sido motivo incluso de pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, y usted mismo, que ha dicho que ya se están haciendo las acciones para tomar medidas en relación a este presunto negocio que habría tenido la empresa creada por el hermano del presidente, el señor Alexis Humala, y que usted ya habría tomado algunas decisiones. ¿Qué medidas han tomado en la Procuraduría? Bueno, lo que se ha hecho básicamente es poner en conocimiento del Ministerio Público esta noticia y solicitarle que abra las investigaciones preliminares correspondientes. Es decir, el titular de la acción penal, el que tiene el monopolio de ejercer la acción penal, es el fiscal. Nosotros ponemos en conocimiento del Ministerio Público, del fiscal en este caso, la noticia criminal, que no es otra cosa que precisamente este informe de panorama, en el que podría haber algún tipo de delito contra la administración pública. En la medida en que hay indicios razonables de que eso pueda suceder, pues se pone en conocimiento del Ministerio Público. ¿Cuáles son los indicios? Básicamente que hay una prohibición a los altos funcionarios del Estado contratar con el Estado. Y esa prohibición se extiende a los familiares más cercanos, hasta los parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad. Básicamente eso podría dar lugar a esos indicios que hablamos. Nosotros sí, efectivamente enviamos un documento en el que solicitamos que se abran las investigaciones preliminares al Ministerio Público. Ahora, de ser el caso y de haberse cometido este ilícito, ¿cuál es la pena, doctor? Bueno, primero obviamente, esto pasa por una revisión, una investigación preliminar del Ministerio Público que dará o que definirá cuál es el tipo en el que se enmarca la conducta de los imputados y eventualmente en ese momento podrá determinarse cuál es el delito, cuál es el ilícito cometido. Para poder aplicar las sanciones correspondientes. Gracias a nuestros colegas de TV Perú y la plataforma de noticias. En cualquier momento nos volvemos a enlazar. Muchas gracias. La entrevista al procurador anticorrupción, el doctor Arbizu, que parece que el doctor Arbizu viene ya, digamos, con una decisión personal, profesional, ¿no es cierto?, de atacar la corrupción como la hemos expresado nosotros también. Yo creo que a la corrupción no hay que darle tregua. La corrupción cuando tiene tregua, pues se van y se expanden y hacen lo que quieren con el patrimonio del Estado Nacional. Hay otros casos que estarían, digamos, en proceso de investigación sobre actos de corrupción, digamos, que hayan sido investigados previamente por la Contraloría General de la República. Sí, y es importante esa pregunta porque sostiene o se funda en la necesidad de que las instancias relacionadas en la lucha contra la corrupción actúen de manera concertada. Es a veces problemático el hecho de que los plazos en el esquema del nuevo Código Procesal Penal sean tan escasos y, por ejemplo, si hablamos de investigaciones que provienen de informes de control de la Contraloría, se deba esperar dentro de las investigaciones preliminares el fin de ese informe de control. Ese tipo de situaciones obviamente se solucionan con coordinación permanente entre esas instancias. Y sí, estamos abocados a una serie de investigaciones. Por ejemplo, hace un par de semanas se hizo pública este proceso ya que se sigue contra algunos funcionarios de Fovipol. A nosotros nos parece terrible que esto esté pasando al interior de estas instituciones que ahí se están cobrando, fíjese, ahí se ha constituido una red pequeña todavía en términos de lo que conocemos, pero todavía podemos saber. Es decir,
algunos oficiales, ¿no? En retiro, creo, que estaban vinculados a los expedientes. Uno en actividad y Ya. otros en retiro, que le cobran el 10% a las personas que solicitan un crédito a Fovipol, un crédito de vivienda. Fíjese, y los mayores beneficiarios, la mayoría de los beneficiarios son suboficiales, con sueldos escasos, bajos. Y estas personas tienen que pagar el 10% si es que quieren que efectivamente se les entregue el cheque. De 100.000 soles, tienen que dar 10.000. Si quieren el cheque, de los 100.000 tienen que dar 10.